¡Hey! ¡Chavales! ¿Quieren que les enseñe mi paquete? ¡Pinche pollón! ¡Yo también quiero una polla! Pues aquí lo tengo, bola de puercos. Nuevamente ya tenía tiempo que no hacía un unboxing tarugo en el canal. En esta ocasión, después de 24 largas horas de espera, por fin me ha llegado mi nuevo ratón gamer. Esta vez decidí subir el nivel de mi Logitech G502 por el Logitech G502X y de paso en color blanco para que se sienta el cambio y para que combinen con los cascos friki. Así que este mismo video ya estará editado con esta tremenda maravilla. Los presumidos no caen bien. A menos que lo que presumas esté cabrón. Mierda. Es cierto. Ha salido a la luz el tráiler de mitad de temporada de Agatha All Along atascado de escenas nuevas, el cual empieza con Agatha confirmando de una vez por todas que el adolescente sí es la reencarnación del alma de Billy Máximo, seguido del tarugo confesándole que si logran llegar al final del sendero, no pedirá como deseo un poder inconmensurable ni poder manifestar magia, sino quiere algo más pero no especifica qué. Así que si le entramos bien sabroso a los porros, como todo indica que la reencarnación de Billy no recuerda del todo su corta vida como Billy, y está muy confundido de ahora vivir en un nuevo cuerpo del cual tampoco tiene ni idea de a quién le pertenecía, le dirá a Agatha que su deseo consiste en encontrar respuestas y ya una vez recordando todo buscará revivir a uno de sus seres queridos, razón por la cual Agatha lo ayudará a recordar su vida pasada como vemos en esta otra escena, o sea similar a cuando Vision falso le mostró su vida pasada a Vision blanco agarrándole la cabezota. No tengo memoria de que me borraran la memoria. Por lo que ya una vez con sus recuerdos restablecidos, se dará cuenta de que su nuevo cuerpo pertenecía a un adolescente llamado William Kaplan, pibe el cual iba pasando por Westview cuando el Hex de Wanda estaba en todo su esplendor. El problema es que por una distracción su auto sufrió un accidente devastador, que en el caso de William vemos que iba en la parte trasera izquierda, mientras que en la parte delantera iban sus papás Jeff y Rebecca Kaplan, y digo accidente devastador ya que el auto golpea contra un árbol justo en la parte donde se encontraba William, por lo que seguramente él murió al instante mientras que sus papás lograron sobrevivir. Pero ojo, a partir de aquí esta historia abre dos posibilidades. La primera es que si el accidente de auto coincidió exactamente con el momento en que Wanda decidió renunciar a su familia falsa, entonces significa que el alma de Billy inmediatamente reencarnó en el cuerpo de William, pero la segunda es que más bien los papás de William dieron a su hijo por muerto y el alma de Billy reencarnó en él hasta tiempo después. Doctor Kutrapali, ¿quiere enriquecer la conversación? Así que en caso de ser la opción A, o sea que reencarnó al instante, significa que Wanda no tuvo nada que ver con la reencarnación de Billy, sino él lo hizo por su propia cuenta, ya que de lo contrario no tendría sentido que en el multiverso de locura Wanda buscara revivir a sus hijos, cuando ella ya sabía perfectamente que al menos uno de ellos ya estaba vivo, lo cual a su vez significa que Billy se colocó el hechizo de sigilo a sí mismo, seguramente con el propósito de que nadie se enterara de su identidad y su plan se viniera para abajo, lo cual tiene sentido ya que Agatha le dijo que un hechizo de sigilo no solo funciona para el resto del mundo, sino también para quien lo conjuró, que en este caso sería el propio Billy, mientras que en cuanto a su plan este consistiría en pedir como deseo revivir a uno de sus seres queridos, pero tranquilos porque ya hablaré sobre quién es ese ser querido más adelante. Solo que en caso de ser la opción B, o sea que reencarnó tiempo después, esto cuadraría con la escena postcréditos de WandaVision en la cual la belleza escucha las voces de sus hijos pidiendo su ayuda, ya que en caso de Wanda inconscientemente haber fusionado su magia del caos con dos fragmentos del alma de Mephisto para darle vida a sus gemelos, una vez que renunció a su familia falsa, Mephisto buscó recuperar los fragmentos de su alma, y por lo tanto las almas de Billy y Tommy residen en el infierno, solo que al Billy ser uno de los brujos más poderosos de la historia, encontró la manera de escapar de las garras de Mephisto al reencarnar en un cuerpo real, pero como su hermano Tommy es medio tarugo y solo tiene la habilidad de correr súper rápido, por ello es que quiere llegar al final del sendero para pedir como deseo revivir a su hermano. ¡Abrázame, hermano! ¡Sí! Pero continuando con el análisis del tráiler, vemos a Agatha caminando por un bosque con una capucha negra, escena la cual seguramente pertenece a los flashbacks de cuando traicionó a su propio Aquelarre para robarle su magia, Aquelarre al cual al parecer también pertenecía a Río Vidal, por lo que seguramente es la época en la que fueron pareja. ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Luego en esta otra escena vemos a Jennifer llena de lodo negro saliendo de debajo de la tierra, confirmando que también sobrevivió, solo que como ya no está en el bosque tenebroso da a entender que Billy la sacó del sendero de regreso a la realidad, pero no porque Billy sea un traidor, sino seguramente la expulsó para protegerla de la traidora de Agatha. Pero esperen, como más adelante vemos que Lilia también está con Jennifer llena de lodo, es probable que ambas brujas decidieron regresar al sendero a través del portal que dejaron abierto por donde también accedieron las 7 de Salem, lo cual llevará a la Aquelarre a su siguiente prueba donde todos están vestidos como realeza, prueba
durante la cual nuevamente también serán atacadas por las 7 de Salem. Y por último del tráiler, Río Vidal menciona la frase: al final todos los caminos conducen a mí. Y como gracias a Funko nosotros ya sabemos que ella es la muerte, este diálogo significa que hagas lo que hagas, el destino de toda persona es morir. Y repito que como ella es la muerte, tu destino será terminar con ella. Y honestamente, ¿a quién no le gustaría terminar con semejante belleza? ¡Oh! ¿Qué te pasa? No, muestra algo de clase. Pero hablando de la muerte, este tráiler reveló tremendo spoiler, ya que vemos el cadáver de Alice siendo acariciado por una mano femenina de Arqueta, y como en el episodio anterior Río Vidal fue la única que se quedó adentro de la cabaña donde estaba Alice, la mano sí o sí debe ser de la mismísima muerte. Pero ojo, sé que muchos podrán creer que como el cadáver ya no está más seco que una pasa sino prácticamente intacto, esto significa que la muerte se compadecerá de Alice y la revivirá, pero lo más probable es que más bien se apoderó de su alma y la transportó al reino de la muerte, donde descansará por los siglos de los siglos santos, amén. Luego, en cuanto a más detalles interesantes que nos dejó el episodio 5, fans pasados de porros tienen la teoría de que Agatha no traicionó a Alice a propósito, sino al igual que el Chavo del 8 fue sin querer queriendo y por ello se mostró arrepentida de asesinarla, teoría la cual tiene como argumento que al su mamá Evanora haberle dicho que ella es mala desde nacimiento, dio a entender que Agatha no controla su poder de succión mágica, sino siempre que es atacada por otra bruja ella absorbe su fuerza vital, lo cual a lo largo de su vida como bruja la ha beneficiado pero también la ha perjudicado. Beneficiado porque gracias a ello ha obtenido un poder inconmensurable, pero perjudicado porque ha asesinado a sus propios seres queridos inconscientemente, específicamente a su hijo Nicholas cuando este manifestó su magia por primera vez cuando apenas era un bebé, momento en el cual por más que Agatha intentó evitarlo absorbió su fuerza vital mandándolo con San Pedro. Por ello en esta escena Río dijo que le tuvo que quitar algo a la persona que amaba debido a que era su trabajo, que en cuanto a la persona que amaba se refiere a Agatha, en cuanto a que le tuvo que quitar algo se refiere a su hijo Nicholas, y en cuanto a que era su trabajo se refiere a que ella es la muerte, quien cada que alguien muere ella llega para llevar su alma al reino de la muerte. Estoy excitado y confundido. Y ojo, sé que muchos podrán decir que esto es imposible ya que Agatha intercambió a Nicholas por el libro Darkhold y por lo tanto tuvo que haber muerto tiempo después. Existe una pequeña posibilidad de que en vez de que el alma de Nicholas residiera en el reino de la muerte, Agatha tuvo la brillante idea de venderle esa alma a Mephisto, pero a cambio del libro Darkhold con la esperanza de que a través de su magia oscura algún día pudiera regresarlo a la vida, y por ello estuvo tan empeñada en robarle su magia del caos a Wanda, ya que el Darkhold en una de sus páginas habla sobre la profecía de la bruja escarlata, quien es capaz de alterar la realidad y arreglar la muerte. Incluso hasta el propio Tommy se lo dijo a Wanda al pedirle de favor revivir a su perro Sparky, y repito que por ello Agatha quería su magia del caos para revivir a su hijo Nicholas. Tú puedes arreglar todo, mamá, hasta la muerte. ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? Teoría la cual a su vez conecta con otra la cual dice que Billy es el verdadero villano de la historia, ya que cuando le ofreció a la Aquelarre usar su libro de hechizos para invocar a una bruja verde al sendero, su plan desde un principio fue invocar a Río Vidal ya que sabe perfectamente que ella es la muerte, y esto debido a que como el sendero solo te puede conceder un deseo, y no puedes aplicar la de quiero que mi deseo sea tener deseos infinitos, el plan de Billy es pedir como deseo revivir a su hermano Tommy, pero a su vez ofrecerle a la muerte los cadáveres de la Aquelarre a cambio de que ella regrese a la vida a alguien importante para él, y ese alguien sería nada más y nada menos que su mami Wanda, teoría la cual suena un poco descabellada ya que Billy no tiene nada de maldad en su interior, a menos de que al igual que Nicholas Scratch actualmente él también es un agente de Mephisto. Hijos de su puta madre. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién crees que sea el villano principal de Agatha All Alone. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Enrique Vengadores, Captain 27, Sergio López, Juan Guerrero, Capacitación Orion, El Grillo, Fabián Díaz que dice Gwen en Agatha revelan que Wanda sí murió. Hoy fue tan divertido como un consolador de liga. Y Clever Conde que dice Killer, ¿para cuándo sacas unos controles contra cero iguales a los de PlayStation? Soy el Capitán Culo Rico. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de balón de fútbol, te daré corazón.